Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la clase uno del instructorado de fútbol base. Una clase que nosotros llamamos fútbol base del juego libre al deporte y donde vas a tener esta clase como contenido principal y un montón de contenido adicional para que vayas leyendo y que vayas continuando con la cursada. Al final vas a tener una tarea para completar y contarnos cómo es el fútbol en tu ciudad, para conocer un poco más y para poder analizar cómo es el deporte infantil, cómo es la iniciación. Recordá la sugerencia que dejamos de estar cursando de manera activa, de tener un cuaderno, una virome, imaginándote que ahora estás sentado en un aula real, conmigo parado como profe real en un aula y poder sumergirte a esta aula virtual y hacerla lo más próxima posible. Esta clase se va a complementar con dos momentos más. Vamos a tener una clase complementaria donde vas a tener grabado a Luis Lescurier, al director de la Escuela de Técnico de Vicente López, que nosotros lo hemos tenido en varias ediciones seguidas como invitado en el primer encuentro en vivo, hablando de cómo era el fútbol de Potrero antes, y nosotros en estas ediciones más próximas modificamos y decidimos que el primer encuentro en vivo sea entre nosotros para poder conocernos mucho más. Por eso es que el encuentro en vivo no lo tiene más a Luis y lo va a tener grabado de ediciones anteriores para poder también no perder su experiencia y todo lo que él nos dejaba, pero poder aprovechar mucho más los encuentros en vivo. Y fíjate en el aula la fecha y hora del primer encuentro en vivo, recordando que ese encuentro en vivo se graba en caso de que no puedas estar, pero siempre vamos a hacer el pedido para que hagan lo posible por estar en los encuentros en vivo. Créanme que aquellos que participan de los encuentros en vivo viven la experiencia de cursada al 100% y sería lo ideal que por lo menos uno de los 4 encuentros puedas participar. Te dejo acá entonces con el inicio de la clase, espero que lo disfrutes. Esta primera clase nosotros le llamamos fútbol base del juego libre al deporte. ¿Sí? ¿Qué es el fútbol base? Bueno, acá hay una serie de imágenes que me traen un lindo recuerdo, justamente de un encuentro del año 2011 que organizó la FIFA en el predio de la AFA en Ezeiza, ¿sí? Al cual fui invitado por intermedio justamente de Luis Lescurier, que está acá en la foto también. Hubo una invitación a distintos formadores y principalmente una invitación a miembros de las escuelas de entrenadores. Yo todavía no estaba trabajando en la escuela de Vicente López, pero a Luis lo conocí ya hace un tiempo, y bueno, a partir de ahí él me invitó a ir. Fue una capacitación de toda una semana donde la FIFA empezó a divulgar un manual y una serie de cuestiones sobre lo que ellos llaman fútbol base, grassroots, en término en inglés, que significa raíces en una traducción un poco más literal, y tiene que ver con la necesidad de plantar las bases del fútbol infantil, ¿sí? Del fútbol en la infancia. Bien, por eso mismo es que en el manual que van a encontrar ustedes como material académico, una de las cuestiones que como que nos pidieron a todos los que formamos parte de esa capacitación de la FIFA fue que no nos guardemos la información que nos estaban dando, sino que a partir de esa capacitación nosotros pasamos a ser promotores del mensaje de la FIFA. Y por lo menos justo ese año acababa de nacer Fútbol Formativo, porque fue a principios del 2011 que nació, y uno de los contenidos más fuertes que empecé a compartir en ese momento fue justamente todo esto. Sin ir más lejos, recién aparecía Twitter, ya estaba el Twitter de Fútbol Formativo, y si uno va para atrás va a ver que estuve en ese momento tuiteando como el minuto a minuto de la jornada, y había bastante gente en ese momento, menos que lo que soy eh, la difusión de las redes sociales, pero bastante para lo que era ese momento, siguiendo el día a día. Bueno, ¿qué es el fútbol base o cuál es la filosofía del fútbol base que quiere la FIFA? El programa de fútbol base de la FIFA puede desarrollarse en cualquier ámbito, en escuelas, en comunidades e incluso clubes, y está destinado a niños y niñas de 6 a 12 años. Filosofía del fútbol base:
todos tenemos la oportunidad de jugar, se puede jugar al fútbol en cualquier parte, sin discriminación, el juego debe ser simple, emocionante y satisfactorio, y hay que jugar limpio, con un claro mensaje de fair play, de integración y de necesidad de encontrar la importancia del juego propiamente dicho, ¿sí? Esta oportunidad de jugar y de igualdad. Objetivo, fiel a la visión de la FIFA, de emocionar al mundo, el objetivo principal del programa de fútbol base de la FIFA es llevar el fútbol a los pueblos de todo el mundo. Dejar que tanta gente como sea posible juegue al fútbol, se relacione entre sí, comparta valores humanos y sobre todo se divierta jugando al fútbol. Presentar el fútbol a los niños y a las niñas. Está planteado para diferentes entornos, escuelas, clubes, comunidades. Para unos, el fútbol base es una serie de divertidas actividades recreativas. Para otros, una escuela o un club de fútbol que comprende entrenamientos regulares y calendarios de partidos organizados. Un enfoque desde la diversión y educación. Para muchos niños de todo el mundo, el fútbol es la principal forma de entretenimiento, integración social y libre expresión. El juego es el mejor profesor y la alegría de los jugadores siempre debería estar en primer plano del desarrollo de este programa. La obra del educador, ustedes, nosotros, debe ser dinámica, simple, emocionante y satisfactoria, respetando siempre las características físicas, fisiológicas y psicológicas de los niños. Bueno, es fundamental. A veces estas primeras partes de los libros o de los programas de desarrollo parecen como que son grandes introducciones que dicen mucho, pero en concreto no dicen nada. Y es importante, a veces cuando uno quiere iniciar un proyecto, un programa, como es el nombre formal acá del programa de fútbol base, dejar sentadas bien claras las pautas sobre las cuales vamos a estar caminando, por decir así. Bueno, estos son los valores, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, a qué queremos llegar. Y cuando veamos dentro de un par de semanas la clase sobre diseño y desarrollo de proyectos, sobre gestión deportiva, vamos a ver que esta primera parte del programa de fútbol base de la FIFA, ustedes podrían tomarla también para el proyecto que vayan a pensar o que vayan a presentar, porque incluso lo que pide la FIFA es justamente que se apoye un proyecto en este programa, ¿sí? Y sin ir más lejos, el proyecto del instructorado de fútbol base se apoya también en el programa de fútbol base de la FIFA, porque nosotros desde este espacio de capacitación también somos comunicadores del mensaje, ¿sí? Entonces, a partir de ahí también va la importancia de masificar este mensaje, estos documentos, este PDF que ustedes reciben en forma de libro, a nosotros nos llegó en formato libro, yo lo terminé donando a la biblioteca del CENAR, del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Si alguien va, lo va a encontrar en el CAID, que se llama el Centro Argentino de Investigación Deportiva. Hay distintas maneras, pero hoy todo lo que es mandarlo por correo, por WhatsApp, en PDF, subirlo a algún lado, a alguna nube, y todo hace que se difunda. Esto no fue escrito para que lo lea poca gente o para que lo lea alguien que tiene plata para comprarlo, todo lo contrario. La intención de esto es multiplicarlo y que llegue a todos. ¿Quién participa? En el programa de fútbol de la FIFA, que se realiza en estrecha colaboración con las asociaciones miembros, que no son ni más ni menos que cada asociación de fútbol de cada país. La Asociación del Fútbol Argentino, la Confederación Brasilera de Fútbol, la ANFP en Chile, la Confederación de Fútbol de Colombia, bueno, así, ¿sí? Cada una participan todas las personas relacionadas con la educación de los niños. Y a partir de ahí uno empieza a crear puentes, a generar lazos con los gobiernos, con organizaciones no gubernamentales, con personas con intereses, en comunidades, con escuelas y demás. En resumen, quien quiera que sea puede jugar al fútbol base en cualquier parte y con todo el mundo. Bien, esta es una gran presentación que me veo obligado también a explicar por qué o de dónde aparece con tanta fuerza en los últimos 10 años la palabra fútbol base. Puntualmente en Argentina, que es donde yo estoy y donde trabajo en la formación de entrenadores, todo el mundo le decía fútbol infantil. Digamos, nadie usaba el término fútbol base. Y de a poquito, si bien se sigue manteniendo
el concepto de fútbol infantil o fútbol formativo, llegó el fútbol base para pensar puntualmente en la infancia. Bien, ¿de dónde va entonces el concepto del juego libre al deporte? De pensar cómo empezó todo, ¿sí? De pensar lo que era o lo que sigue siendo en algunos lugares el fútbol de la calle, ¿sí? Y lo que nosotros conocemos en Sudamérica, en Argentina, por lo menos con el nombre del potrero, ¿sí? Que está relacionado muchas veces a espacios baldíos, sin límites, o que el límite termina siendo el arco, o termina siendo un límite ficticio, donde empieza el cemento, o hasta un árbol, o hasta algo por el estilo. Acá en la calle pasaba lo mismo. Los que hemos tenido la posibilidad de criarnos jugando la pelota en la calle, sabemos la importancia y el rol educativo que tiene el juego libre y lo que terminaba generando por momentos también una etapa de enseñanza y aprendizaje con tus propios amigos, con los más grandes, uno enseñándole a los más chicos, enseñando también códigos, valores, algunas cuestiones de respeto, bueno, reglas, ¿sí? Sin ir más lejos, uno jugaba en la calle y jugaba con sentido común. No había un papá, no había un profesor, no había un entrenador, pero sin embargo se jugaba. Lo que tenía que haber era una pelota y ganas de jugar al fútbol, y algunos compañeros. Y a partir de ahí se armaban los equipos. Bueno, dentro de este concepto van a ver que compartí en el material de estudio un artículo que me parece interesantísimo sobre los potreros, ¿sí? Para entender también el concepto o la dinámica que tiene este fútbol de la calle, pero que en Sudamérica y en algunos países tiene una fortaleza tremenda, y que por momentos el crecimiento de las grandes ciudades, el cemento, ¿sí? Y el sedentarismo y la inseguridad terminan generando que uno los deje de lado, y que se pierda justamente el juego libre. Este es un artículo de un entrenador español, Dani Fernández, en un libro que recopiló con información, con un montón de información, que dice: hace unos años, el lugar que ahora ocupan las escuelas y clubes lo cumplía la calle. En la calle, paradójicamente, las situaciones que se planteaban eran más reales que las propuestas por los entrenadores. El niño jugaba con unos compañeros contra unos rivales, normalmente en espacios adaptados a sus capacidades condicionales. Los niños adaptaban soluciones para ir mediante la cooperación y la colaboración resolviendo los problemas que le planteaba el adversario en un entorno muy competitivo donde la derrota era un drama. Los equipos no se asignaban marcas obligadas. El niño aprendía a pasar, conducir, regatear, no en entornos descontextualizados ni mediante tareas irreales, sino en la propia realidad del juego. Parece interesantísimo como para sentar las bases de qué vamos a estar hablando y qué no debemos perder si nos encontramos de golpe trabajando en algún club, en alguna escuela de fútbol, y queremos mantener la esencia del fútbol infantil. Bien, acá hay una gran contraposición, que es un debate entre Europa versus Sudamérica, que habla de cómo están trabajando, por ejemplo, en Europa, ¿sí? Este es un cuadro de Portugal, de la Federación Portuguesa de Fútbol, que habla de la complejidad del entrenamiento del juego, que va de menos a más, y que, si ustedes miran acá, habla de que a los 5 años habría que empezar jugando fútbol 3 contra 3, y a medida que va cumpliendo años pasar al 4 contra 4, al 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7, llegar al 9 contra 9, para recién a los 14 años estar jugando 11 contra 11 en una cancha profesional, ¿sí? Y en esta contraposición de métodos, de estilos entre Europa y Sudamérica, tenemos esta frase que dice que para que el niño transite un proceso óptimo de enseñanza-aprendizaje, es fundamental que el juego en todas sus formas, ya sea en entrenamiento como en la competencia, se adapte a la realidad del chico. Es una frase de Juan Cruz Anselmi que la cierra diciendo que el fútbol argentino tiene una deuda con el fútbol infantil, que es no haber adaptado su formato de competencia y entrenamiento a la realidad de los chicos, y eso hace enlentecer el proceso de formación, lo hace más lento. Y es ahí donde Europa
hace 15, 20 años nos está sacando una diferencia. Entonces acá hay una alerta muy importante, no solo en Argentina, sino en muchos países de Latinoamérica, que se han hecho fuertes en el 11 contra 11 sin un gran sentido de lógica y de crecimiento. Por eso mismo es que nos encontramos con la teoría que habla de un proceso formativo ideal, por ejemplo, como escribía Horst Wayne en el año 94, van a encontrar en material de estudio una entrevista a Horst Wayne, también muy interesante, donde se va a hablar todo esto, y analizando o haciendo un análisis de lo que era, por ejemplo, el fútbol en Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires los pibes arrancan a jugar en canchas chicas, jugando 5 o 6 contra 6, de la nada tienen que pasar a jugar 6 contra 6, a lo que nosotros conocemos como baby fútbol sería una traducción un poco mejor, pero acá le dicen todos el baby, ¿sí? Y de este fútbol 5 contra 6 contra 6, en realidad que después se hace 5 contra 5 más futsal, de ahí tienen que saltar un 11 contra 11. O sea que ninguno de los dos escalones tiene lógica, porque los nenes chiquititos, el primer partido que juegan, un 6 contra 6, les parece totalmente ilógico, ¿sí? No hay nada anterior, no hay un escalón anterior coherente y acorde a sus posibilidades. Y una vez que más o menos se van acomodando el 6 contra 6, los hacen jugar en una cancha de 11, ¿sí? Y es una locura directamente. Entonces el planteo dice, ¿se imaginan un partido de fútbol de futbolistas profesionales con una cancha de 200 metros de largo, el doble, por 150 metros de ancho, el doble de ancho también, con una pelota número 9 que pese el doble de lo normal y con arcos de 4 metros por 15 de largo? Bueno, así se siente un pibe entre 8 y 12 años que participa en los torneos infantiles actuales de la Argentina. Si bien esta es una frase también de Juan Cruz Anselmi, cuando coordinaba Independiente, hoy coordinador de Newell's del año 2005, no ha cambiado tanto, ¿sí? Un poco sí, después de una serie de críticas y después de este programa de fútbol base de FIFA que ha tenido fuerza, y nosotros desde fútbol formativo, como habrán visto, el proyecto Fútbol Formativo ya cumple 10 años este año, y también hemos sido difusores de este tipo de mensajes y de críticas al 11 contra 11 en la infancia. Pese a eso todavía se sigue jugando, ¿sí? Y en realidad todo esto tiene una cierta lógica, que es una lógica desde el análisis del espacio de juego, ¿sí? La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, juega 11 contra 11 en 90 por 60. Vamos a suponer una cancha chica, porque 90 metros es una cancha chica. Y lo divide en 3 categorías, de 10 a 11 años, o sea, los chicos que tienen 10 y van cumpliendo 11, los chicos que tienen 11 con delicia del año y van cumpliendo 12, y los chicos de 12 que van cumpliendo 13. Si nosotros hacemos la división de 90 por 60 y lo dividimos por los 22 futbolistas, o contándonos a los arqueros, nos encontramos que cada futbolista va a tener para recorrer, como desde un concepto que también van a encontrar, si quieren anótenlo, un concepto que también aparece en otros lados de espacio de interacción individual, quiere decir que cada futbolista debería recorrer en promedio unos 245, 270 metros cuadrados, lo cual nos encuentra en un espacio tremendamente amplio, si es un montón esto, ahora vamos a ver por qué, es un montón, sumado a que no tiene la capacidad física para jugar ese fútbol que se está planteando, no tiene todavía la técnica como para hacer un cambio de frente, como para rematar de afuera del área, como para tirar un córner, como para hacer un saque de arco, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que son críticas. Bueno, desde el año 2019, y lamentablemente la pandemia cortó un poco esto, esperemos que ahora vuelva, se decidió achicar la cancha y que agregar una cuarta categoría, los nenes de 9 años que van cumpliendo 10, para que jueguen 9 contra 9 en 60 por 50, de área a área, y se achica un poquito el ancho. Nos encontramos que en este espacio de juego, cada futbolista tiene para recorrer más o menos 166 metros cuadrados. Entonces, si comparamos esta realidad con esta, ya estamos un poquito mejor. Ahora, la FIFA plantea que el ideal, que lo vamos a ver ahí en el manual de fútbol base, debería ser jugar 7 contra 7 en 45 por 30 o en 50 por 35, lo que nos da que cada futbolista recorrería
entre 96 y 125 metros cuadrados, sumado a algo, que no es un dato menor, que estos 45 por 30, más o menos, nos da un cuarto de cancha. Entonces, si nosotros tuviéramos una cancha de 11, donde juegan 22 con una pelota, acá podríamos tener 14 en esta cancha chiquitita y una pelota, 14, 14 y 14. ¿Sí? O sea que habría 4 pelotas, 56 futbolistas, y a partir de ahí tendrían más posibilidades de participar y de estar más cerca del juego. Bueno, veamos, comparemos ya para empezar estos 96, 125 contra estos 245. ¿Sí? Es tremenda la diferencia. Ahora, para analizar y para entender desde la dinámica de espacio de juego, nos encontramos que el futsal suele jugarse en 35 por 20, ¿sí? 5 contra 5, lo que nos da unos 70 metros cuadrados, y que el futsal internacional de la FIFA, hoy ya la FIFA pide para partidos de competencia internacionales, para mundiales, para Copa América y demás, un espacio de 42 por 25, lo que acercaría un poco más la medida ideal que plantea la FIFA como paso previo al 11 contra 11, pasar por el 7 contra 7 en césped en este espacio. ¿Está bien? Ahora, este es el análisis para hacer. Yo le decía que los pibes empiezan jugando 6 contra 6, pero empezar jugando 6 contra 6 a los 5 o 6 años, en una cancha de baby fútbol, como le decimos nosotros, que es muy chiquitita, un promedio más o menos 25 metros por 18, nos da que ese 6 contra 6, cada futbolista tendría 37 metros cuadrados, lo cual ya es demasiado poco espacio. Cuando se habla en la jerga popular, se dice que este jugador juega en una baldosa, es porque realmente tiene que tomar decisiones y rápido ya empiezan a mezclarse y a sacártela, y tenés un compañero, tenés un rival. Recién el último año del baby fútbol, los nenes de 12 que van cumpliendo 13, sacan un jugador y recién ahí amplían el espacio, pero ya están jugando acá. Entonces, veamos ese salto, lo que significa que de la nada pasan a jugar 6 contra 6, que ya es demasiado, porque este espacio, estos 25 por 18, ahora vamos a ver que la FIFA lo plantea para jugar 4 contra 4. ¿Sí? Y nosotros acá le agregamos futbolistas. O sea que hacemos las dos cosas mal. El 6 contra 6 a los 6, 5, 6 años está mal porque son muchos futbolistas y los nenes no entienden el juego. ¿Sí? Sumado a eso, los hacemos después saltar al 11 contra 11, que ya es una cuestión totalmente ilógica. Pensar que un nene de 10 años tiene que estar usando el mismo espacio de juego, la misma pelota, los mismos arcos con los que juegan los futbolistas profesionales, ¿sí? Es una locura. Y en eso hay que ser claro de que estamos haciendo las cosas mal. Bien, este es el manual entonces de fútbol base, seguramente ya lo vieron en el campo virtual, si no véanlo, búsquenlo, y tiene esta adaptación en un anexo, ¿sí? Al final, que van a encontrar un montón de propuestas de reglamentos, norma de juego, formato de juego, espacios y demás. Sintetizado, el 4 contra 4, la FIFA lo plantea que sea por lo menos un 20 por 12 y como máximo un 25 por 15. ¿Sí? Entonces vayan anotando estas cosas para que si algún día tienen la posibilidad de modificar algo, ya sepan que la FIFA está pidiendo jugar 4 contra 4. ¿Sí? No es que se nos ocurrió a nosotros y nada más. ¿Sí? Nosotros ya lo planteamos, el 3 contra 3, 4 contra 4, lo hablaba Horst Wayne hace un montón. Bueno, pero aparte hoy la FIFA lo está haciendo. Entonces, si ustedes tienen que llevar un proyecto y plantearlo, tiene mucha más fuerza que la FIFA diga que hay que hacer esto. ¿Se entiende? No es que decir, bueno, lo hice en una capacitación con el profe Pochettino, fútbol formativo. No es solo eso. Es decir, la FIFA está pidiendo esto, la Conmebol está pidiendo esto, ¿sí? Y lo quiero hacer por esto. ¿Sí? Entonces la manera de justificarte con otros entrenadores, con coordinadores, con dirigentes, con padres, y también obviamente con los jugadores que son los que van a terminar disfrutándolo. El 5 contra 5, la FIFA lo plantea en medidas entre 30 por 20 y 35 por 25. El 7 contra 7 en medidas entre 45 por 30 y 50 por 35. Y por último, el 9 contra 9 para situaciones de 60 por 40, para espacios de entre 60 por 45 y 67 por 50. ¿Por qué 67 este número? Porque si una cancha tiene 100 y uno le resta los 16,5 de cada área,
nos da 33, 16,5 más 16,5, 100 menos 33, 67. Por eso se toma como máximo ese 67. ¿Está bien? Bien. También está este libro, que si bien no está enfocado al fútbol infantil, un libro nuevo de la Conmebol, que se llama Estrategias para Selecciones Juveniles, tiene un apartado, unas pocas hojas, que escribió justamente Juan Cruz Anselmi, Rubén Rossi, muchos formadores que vamos a estar mencionando permanentemente a lo largo de este instructorado, y dice, propuesta de progresión metodológica entre los 6 y los 13 años, que es la edad que va a estar, que a nosotros nos incumbe para pensar nuestro instructorado de fútbol base. Y ellos dicen, bueno, una edad entre 5 contra 5, 8 contra 8 y 11 contra 11. ¿Sí? Vamos a ver bien qué es cada cosa. ¿De qué habla esta propuesta? Que según la fase madurativa, los años, la edad, se empieza a considerar la cantidad de jugadores, las dimensiones del campo de juego, las dimensiones del área, de los arcos, de la pelota y cuánto tiempo se juega. Bueno, ¿qué dicen ellos? Entre los 6 y los 9 años, ¿sí? Lo que sería la primaria, la escuela, ¿sí? Los primeros 3, 4 años de la escuela, lo ideal sería jugar 5 contra 5, en campos de juego entre 35 por 20, de 35 por 22, con áreas de 10 por 7, con arcos de 4,50 por 1,60, con pelota número 3 o número 4, y fíjense qué interesante, tiempos de juego 3 por 12, 3 por 15. A partir a partir de los 10, 12 años, nos encontramos con propuestas de 8 contra 8, en espacios más o menos de 65 por 40, con áreas de 25 por 11, dimensiones de los arcos de 5 por 1,80, pelota número 4 y tiempo de juego 3 por 20. A mí me parece interesante, primero, este replanteo de los tiempos de juego de la Conmebol, porque el fútbol es un deporte tremendamente conservador para modificar algunas cosas, y que la Conmebol hoy diga, podríamos llegar a modificar los tiempos de juego y que no sean 2 tiempos y después achicamos, sino pensar en 3 tiempos, también obligaría a que todos tengamos por reglamento la necesidad y la obligación justamente de hacer cambios y que todos jueguen por lo menos un tercio del partido. ¿Sí? Así que de ese lado me gusta el enfoque mismo porque hay una pausa para juntar al grupo, para dar alguna indicación, para modificar algo, ¿sí? Y uno evita solamente con un entretiempo estar a los gritos mientras que se está jugando el partido. Por último, habla de los 13 años, de jugar 11 contra 11. Ahora sí, dimensiones del campo profesionales, con el tamaño del área profesional, que es lo que mide el área, 40 por 32 por 16,5, con el arco profesional, que está la medida, 7,32 por 2,44, una pelota número 5, que es la pelota profesional, y 2 tiempos de 30, que es como se plantea el fútbol infantil o los principios del fútbol juvenil. Por reglamento FIFA plantea que se pueden achicar los tiempos de juego y a medida que los futbolistas van creciendo en el fútbol juvenil, agregan minutos a esa competencia. Y habla también de adaptabilidad y flexibilidad según las realidades. Y esto es un apartado fundamental, porque vos decís, uy, pará, yo tengo una cancha más grande, tengo una cancha más chica. A mí me gusta más el 7 contra 7. Capaz que ustedes van leyendo esto y decís, y no hay 9 contra 9, a mí me gustaba más. Es brillante, dice. Las medidas de los campos de juego pueden tener oscilaciones de un rango entre 5 metros más o 5 metros menos de este modelo. Entonces, a partir de ahí te da libertad para que en este apartado de dimensiones del campo de juego, achiques o agrandes según lo que necesites. Y lo mismo para la cantidad de futbolistas. Por lo cual te está habilitando a los 6-9 años a jugar 4 contra 4 o jugar 6 contra 6. Te está habilitando a los 10-11 años, 10-12 años, perdón, a jugar 7 contra 7 o a jugar 9 contra 9. ¿Sí? Y acá ya a los 13 años hay que jugar 11 contra 11, porque no vas a jugar obviamente 12 contra 12, ni vas a jugar, para jugar 10 contra 10 ya jugá 11 contra 11. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que da es
que al modelo de juego 8 versus 8 presentado puede aplicarse para el 7 contra 7 y el 9 contra 9. Bien, sumado a eso, tenemos esta propuesta de un modelo de enseñanza-aprendizaje y el planteo de por dónde empezar, ¿sí? Esto es como sentar las bases del entrenamiento en el fútbol infantil y que quede claro de qué vamos a estar hablando nosotros también a lo largo de cada clase, ¿sí? ¿Por dónde empezar? Sería la pregunta, y principalmente sería el enfoque de si empezar por la técnica o si empezar por la táctica. Y si yo se los planteo así en el fútbol infantil, creo que la mayoría hoy estaría pensando en la opción de empezar por la técnica, ¿sí? Me jugaría que rápido la mayoría se la juega por esa opción, ¿sí? Y en realidad no está mal, porque la técnica en la infancia es trascendental, ¿sí? Y es más, es el momento, la fase sensible para el desarrollo justamente de la técnica, ¿sí? Ahora, el modelo basado en la técnica es un modelo que se apoya en el método analítico. El método analítico es un método basado en la repetición que plantea que primero hay que enseñar los fundamentos técnicos para luego poder aplicarlos al juego. Entonces sería, por dar un ejemplo simple, para que se entienda, ejercicios de pase y recepción, desde lo analítico, desde el control y el pase, y decir, bueno, si ustedes no aprenden a pasar y a recibir desde estos ejercicios, no pueden jugar al fútbol. Sería más o menos así. Ahora, el modelo basado en la táctica, en realidad, se apoya en el método global. En realidad, acá estaba un poco a propósito la palabra táctica, porque la palabra táctica, en realidad, es sinónimo de la palabra juego, ¿sí? Yo lo puse a propósito, como para generar táctica técnica, porque si no, la táctica es para mucho más avanzados. Y en realidad hay una gran confusión en términos, ¿sí? Porque cuando uno habla de táctica, no está hablando de la táctica súper compleja, de un pizarrón, de la estrategia, de las pelotas paradas, ¿sí? O del 4-3-3, 4-4-2. No está hablando de eso, ¿sí? Que es una táctica súper compleja. Estamos hablando de la táctica súper simple que se apoya en el método global. El método global es un método basado en el descubrimiento que plantea que primero hay que enseñar a jugar y entender el fútbol para que la técnica surja como una necesidad. Entonces, sería algo por el estilo. En vez de estar pasando y recibiendo en un ejercicio, uno puede pasar y recibir en un juego. E igualmente estás pasando y recibiendo, pero estás tomando decisiones. Es más divertido, ¿sí? El que roba sale, el que pierde va, o la regla que vos le quieras poner, pero se plantea un poco desde el juego. Y la gran duda que siempre planteamos en los cursos es cómo habrán aprendido a jugar al fútbol en el potrero. ¿Cuál era el modelo del fútbol de la calle o del fútbol del potrero? ¿Sí? No nos podemos olvidar que el fútbol es un juego y lo más importante es aprender a jugarlo. Entonces, nuestra propuesta en estos cursos es que el entrenador, que ustedes le ofrezcan a sus jugadores situaciones de juego en base al objetivo que quieran desarrollar. Y se habla de unos mecanismos participantes en toda acción motriz, cada vez que alguien está jugando, que para nosotros, en nuestros cursos de formación, en las escuelas de entrenadores, son un ABC para pensar la iniciación al fútbol a través del juego. ¿Qué son este ABC? Son estas tres palabras, que es la percepción, la decisión y la ejecución. La percepción es el análisis de la situación, pero a nivel cerebral, a nivel mental. Analizo lo que va a pasar. Y tomo una decisión, ¿sí? Tanto que se valora hoy esta cuestión de toma de decisiones. Yo tomo una decisión a nivel mental y después lo ejecuto. Y eso es una solución del problema, pero a nivel motriz, ¿sí? Con los pies, con la cabeza, digamos. Pero cuando se habla que el fútbol nace por la cabeza, dice Horst Wayne, pasa por el corazón y se ejecuta con los pies, es esto mismo. Nace desde analizar y solucionar, desde percibir y decidir con la cabeza para después ejecutar. Quizá ejecutás con la cabeza cuando cabeceás, pero
vamos a la ejecución y uno se imagina un gesto técnico con los pies. ¿Sí? Recién en este tercer paso, percibir, decidir, ejecutar, recién en la C del ABC, en la ejecución aparecen los fundamentos del juego, que son las técnicas. Las técnicas son las herramientas que tiene un jugador para ser un gran futbolista, pero como en la vida, si uno no es inteligente, no sabe para qué sirve cada herramienta, ni en qué momento usarla. Si un jugador es habilidoso con la pelota, pero no entiende el juego, será un gran malabarista, podrá ser famoso en las redes sociales haciendo freestyle, pero lejos estará de ser un futbolista de élite. Hay una gran confusión con lo que es ser habilidoso y la diferencia entre ser un gran futbolista. Y sin ir más lejos, si uno lo plantea, uno cree que el habilidoso es el que gambetea, ¿sí? Y no todos juegan con la 10, y no en todos los puestos uno necesita que tu virtud sea gambetear. ¿Sí? A un defensor central, bueno, le vas a pedir que lo mejor que haga sea gambetear. Puede ser una virtud, puede ser un fundamento para un momento específico, pero vos le vas a pedir otra cosa. ¿Sí? Que tenga buena recuperación, que tenga buen pase, ¿sí? Que tenga buen cabezazo. Hay un montón de cosas anteriores para, por ejemplo, para un defensor central. Para ser un defensor central de élite, ¿sí? O para ser un gran defensor central, bueno, le vas a pedir que sea habilidoso desde el concepto gambeta habilidoso. Bien, llegamos entonces al final de la clase, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo y recordá que vamos a estar dejando entonces una tarea donde nos vas a tener que decir cómo es la iniciación al fútbol en tu ciudad y si pudieras, qué cambios reglamentarios harías justamente para poder mejorar la iniciación al fútbol en tu región. Bueno, nada más. Nos estaremos viendo entonces la próxima clase ya con los primeros invitados, como fuimos presentando en la clase de presentación. Nos vamos a estar viendo conmigo puntualmente en el primer encuentro en vivo. Las próximas clases vamos a tener algunos invitados. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Chau, chau.